Bueno, continuamos un poquito con nuestro desarrollo, donde nos quedamos justamente en lo que son las revisiones de los botiquines. Y para ellos también, ¿verdad? Así como ya estábamos mencionando, diferentes áreas también del servicio de salud. También tenemos lo que es la unidad clínica, el área de la farmacia, donde también existe un responsable que está trabajando constantemente en ese proceso. Y también se tiene que tener en cuenta la fecha que van ingresando también, como ya decíamos, ¿verdad? De estos medicamentos e insumos con la conservación del mismo, que es el tiempo de validez que vamos a tener en cuanto a lo que es la fecha de vencimiento, la caducidad, ¿verdad? Tiene también un sistema de control que se debe llevar a la práctica en donde al tener la fecha de vencimiento de estos medicamentos también se deben retirar del área de la farmacia y se debe darle también un tratamiento específico que se tiene en cuenta también para la eliminación de estos tipos de medicamentos e insumos. La actualización, que sabemos muy bien también, debemos de manejar y de tener actualizado nuestro stock de medicamentos e insumos en las cantidades correspondientes que va a hacer referencia también a la utilización mes que se van realizando. Y por supuesto también debe existir un responsable en dicha unidad que debe también estar en constante revisión de estos botiquines y poder estar también almacenando y garantizando así también estos, que no falten estos insumos y estos medicamentos. También tenemos los botiquines de enfermería, donde se deben también almacenar los medicamentos más utilizados también de estos medicamentos, donde debemos manejar también el stock de esto. La lista consensuada con los médicos, como yo ya les había explicado, ¿verdad? De poder tener también, de poder conocer, mejor dicho, los médicos también el listado de los medicamentos e insumos que se tienen en existencia. La responsabilidad compartida entre enfermería y farmacia, que ambos tienen una responsabilidad compartida porque la farmacia también es la responsable de proveer al área de enfermería de los medicamentos e insumos necesarios, como así también el área de enfermería es el responsable de hacerle saber al área de farmacia, verá cuáles son los medicamentos e insumos que necesita sea en la reposición tener en cuenta. Me aguardan un ratito.
También la reposición en periodos cortos, que son los periodos que ya se va a trabajar con estas áreas para poder saber si las reposiciones van a realizarse en forma diario, en forma semanal o en forma mensual. El stock cuando se encuentra reducido, por supuesto, se debe ya hacer saber para que se pueda trabajar en la reposición del mismo. La actualización, la cantidad, el responsable de la unidad también, que debemos de ser congruente tanto el área de donde se necesitan los medicamentos con el área de farmacia. Tenemos también los medicamentos devueltos muchas veces, ¿verdad? Que como menciona acá, los medicamentos no suministrados se recomiendan que sean devueltos a la farmacia y se valorará su condición en función a su caducidad, a su buen estado y envases no abiertos. Muchas veces los medicamentos son devueltos quizás porque se retiró para un X paciente y ya no fue necesario la utilización de ese medicamento en ese paciente, entonces se hace la devolución. En otros casos es porque ya ese medicamento está vencido o porque no tiene también, no se encuentra en buen estado, ¿verdad? Y también muchos otros factores que pueden también poner la duda de estos profesionales, entonces es cuando se devuelven estos medicamentos. En cuanto a los medicamentos de investigación, los que formen parte de los ensayos clínicos se distribuirán por muestras también y se acusará recibo por escrito y responsabilizarán a alguien de su correcta conservación, utilización y de algunos sobrantes que se pudieran tener también en ese momento. Sabemos bien también que cuando retiramos un lote o mejor dicho, una cantidad de medicamentos para un paciente X, y si el paciente ya no amerita la utilización de todos esos medicamentos que retiramos, entonces es cuando debemos hacer también la devolución correspondiente. Sabemos también, ¿verdad?, que en estas áreas existen también las muestras gratuitas, las muestras médicas que llamamos, ¿verdad?, que generalmente también los visitadores médicos facilitan también para poder contar con ella. Se recomienda la no utilización en el hospital de muestras gratuitas que no hayan sido supervisadas por los responsables del área. Lo que pasa también es, ¿verdad?, con estas muestras que siempre están también deambulando de vehículo en vehículo, de bolso en bolso, y no sabemos también cómo se está manejando la cadena de frío o la cadena de conservación, mejor dicho, de estos medicamentos, y que también puede crear una serie de inconvenientes al no estar también manejando muy bien estas formas, ¿verdad? Sabemos muy bien que existen formas y formas también para poder estar manejando también estos medicamentos. En caso de donaciones, también deben ser distribuidos también por el servicio de farmacia. Muchas veces también existen algunos laboratorios que vienen y realizan algún tipo de donación al servicio de salud, ¿verdad? Y en eso también se debe registrar a través del control, del sistema de control, mejor dicho, que ya estuvimos viendo, y se debe generar también el proceso para el efecto. Entonces, solamente con la salvedad de que esto entraron por donación, o sea que no fueron adquiridos a través de una compra dentro de la institución, sino que fue recibida a través de una donación, y siempre también las personas que
favorecen con estos tipos de donaciones, lo hacen también a través de una nota escrita en el cual también menciona la cantidad de medicamentos e insumos que están entregando en donación, y para el efecto se hace mención del mismo en estas entradas que se deben realizar a través del sistema de control que se tiene dentro de la institución. Los medicamentos para pacientes ambulatorios se debe contar con un registro que controle la medicación dispensada a cada paciente. En el área de enfermería existe también un mecanismo de control de la utilización de cada medicamento para cada paciente, porque ellos luego, de acuerdo también a su patología, a su diagnóstico, tienen también los tipos de medicamentos que deben ser suministrados también en la institución, ¿verdad? Entonces, también se debe tener el control del mismo. Se recomienda la informatización del servicio de farmacia y la disponibilidad de locales destinados a pacientes ambulatorios también, ¿verdad? Pacientes ambulatorios son aquellas personas que vienen a consultar por el consultorio y retiran su medicación para ir a hacer su tratamiento de dosificaciones en hogares, ¿verdad? Entonces, también se debe tener un control sobre el mismo. Las mezclas estériles, ¿verdad? Que también hay que cuidar muchísimo de no caer en eso, que se recomienda también centralizar su preparación en el servicio de farmacia para tener las condiciones adecuadas de etiquetado, esterilidad, almacenamiento y distribución que se deben ir realizando también. Tenemos también la nutrición artificial en mezclas, en endovenosas, que son medicamentos citostáticos también, que vaya a depender también del tipo de paciente que estén utilizando también estos tipos de medicamentos. Conviene el sistema de petición por paciente a través de la organización de un circuito de petición, dispensación y distribución de las soluciones elaboradas. Entonces, todo lo que acabamos de ver, entonces, es lo que nos habla más bien de la estructura de la farmacia, ¿verdad? Dentro de un servicio de salud también, y también un servicio que está también trabajando a través del sistema también de farmacias al público, ¿verdad? Las farmacias privadas. Ahora entonces vamos a entrar un poquito a lo que habla de los medicamentos también, de cómo son también sus adquisiciones dentro de lo que es también el acceso a medicamentos como un derecho, ¿verdad? Sabemos también que estos medicamentos, ¿verdad? Ya existe una ley que avala, ¿verdad? De hace años anteriores ya, de un gobierno de nuestro país, ¿verdad? Donde había generado también una ley que hace a la gratuidad por los servicios prestados a cada paciente en los diferentes servicios. Y a eso se suma también la gratuidad de los medicamentos como un derecho, pero que nos habla también de acuerdo a la disponibilidad existente en los diferentes servicios de salud. Siempre, a lo mejor, como yo siempre digo, a lo mejor no llevas la totalidad de los medicamentos que necesitas, que fue expedido por el médico, pero siempre algo por lo menos te da el servicio de salud en forma gratuita para poder hacer el tratamiento. En cuanto a la gestión de medicamentos, tenemos también un sistema de logística de medicamentos que nos dice que corresponde a todos los niveles de decisión del Ministerio de Salud Pública, Bienestar Social,
ya que cada uno tiene funciones dentro del mismo y cada actividad depende de la otra manera interdependiente. Por lo tanto, existen responsabilidades en cada uno de los niveles de decisión que permiten también el adecuado funcionamiento del sistema logístico. Y en estas áreas de actividades tenemos como ejemplo, ¿verdad?, lo que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que trabaja directamente a lo que es la adquisición de las compras de estos medicamentos e insumos en sus diferentes niveles también. Sabemos que está el nivel central, que es una dependencia también de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, como tenemos ahí la sigla. Ahí se tiene también una dirección de logística, de planificación y selección, de administración, de unidad, monitoreo y evaluación, que cada uno tiene una función específica para poder también hacer, como bien su nombre lo dice, la logística para que ni un medicamento e insumo en teoría pueda faltar. Se tienen los niveles regionales, que son las regiones de los 18 regiones sanitarias a nivel país que tenemos, y de esas 18 regiones sanitarias también existen los diferentes centros de salud, los diferentes puestos de salud, las diferentes unidades de salud de la familia. Y a cada uno de ellos también se le debe realizar la logística para que no le falten los medicamentos. También, como bien lo dice acá, a nivel central, que es el área que hacen también las compras, consolidar la información de consumo de las regiones de todo el país. Acabamos de decir que a nivel país tenemos 18 regiones sanitarias. Realizar las estimaciones nacionales a nivel país, ¿verdad?, de qué medicamento debemos comprar, qué insumo debemos comprar, qué cantidad de oxígeno debemos tener en las diferentes presentaciones para los diferentes hospitales. Sabemos que el tipo de oxígeno que se utiliza en el hospital distrital es una, en el hospital materno infantil, en el hospital especializado, ya dependen también del servicio que se brinda para poder también trabajar estas estimaciones. También solicitar, gestionar los fondos. Sabemos que como son hospitales públicos del Estado, el gobierno da el presupuesto para poder también adquirir, hacer las gestiones de estos fondos. Monitorear el proceso de adquisición, recepcionar y distribuir los insumos a las 18 regiones sanitarias, monitorear la información de los niveles de existencias regionales y nacionales. También tenemos en el área de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, establecer y mantener estrecha coordinación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es el órgano rector de marcar las normativas de cómo realizar los procesos de compras a través de las subunidades operativas de contratación, de algunas entidades que puedan estar donándonos también los medicamentos e insumos, recoger y consolidar la información trimestral de los informes de movimientos de insumo que se hace también en las regiones. Analizar periódicamente la información disponible a fin de tomar las decisiones oportunas. Participar en la recepción de insumos de acuerdo al cronograma establecido. Como hace rato yo mencionaba, cada hospital y cada servicio de salud tiene también su día, su hora y su fecha para poder ir a retirar sus medicamentos y sus insumos. ¿Por qué? Porque se rige por un cronograma justamente
para salvaguardar, ¿verdad? El buen orden para el retiro de estos medicamentos también. En cuanto a lo que es el monitorear y supervisar los informes de movimiento y solicitud de medicamentos e insumos elaborados por las regiones, retroalimentar a las regiones acerca de aspectos positivos y los que necesitan reforzar, autorizar de manera correcta y oportuna las cantidades de insumos y medicamentos solicitados por las regiones a través de los informes de movimientos de insumo, realizar visitas de campo a los niveles regionales y locales a fin de evaluar el funcionamiento del sistema logístico. Coordinar que las regiones, la organización de actividades de capacitación, garantizar el abastecimiento continuo e interrumpido de los documentos y capacitación necesaria para la elaboración del CARDEC, el IMI, en todas las regiones sanitarias a nivel país. La Dirección de Logística, que trabaja directamente con un parque sanitario central que se tiene dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya función es recepcionar los medicamentos e insumos en coordinación con la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, registrar correctamente todos los documentos de la recepción, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, y dentro de las normas tenemos principalmente de cómo ir almacenando los medicamentos e insumos, cómo darle la entrada, cómo darle la salida, cómo manejar el saldo de cada uno de ellos. Distribuir a las regiones las cantidades de insumos y medicamentos a través del informe de movimientos de insumo. Preparar trimestralmente un informe de existencia y distribución de medicamentos. Monitorear los niveles de existencia de los diferentes insumos periódicamente. Analizar la información disponible a fin de tomar decisiones de manera oportuna. En el nivel regional tenemos el área de logística en la región, que es responsable de recibir y procesar electrónicamente los insumos de movimientos de sus hospitales, de su centro, de su puesto, de su unidad salud de la familia, para así realizar la distribución según cronograma y cabeza de red donde corresponde. En esta distribución también siempre se tiene en cuenta la población asignada que se tiene en cada uno de estos servicios, para saber también qué cantidad de medicamentos se les va a estar facilitando. La región ante el nivel central es generar trimestralmente el informe de movimiento de insumos de la región conjuntamente con el responsable del almacén de la región, o sea que del área del depósito de la farmacia. Remitir trimestralmente al nivel central el informe de estos movimientos de insumo antes del 15 del mes correspondiente. Recepcionar los medicamentos e insumos entregados trimestralmente también dentro de lo que es el almacén que tenemos también dentro de la institución. Garantizar el cumplimiento de las normativas de control e inventario y almacenamiento establecidas. Distribuir mensualmente las cantidades exactas de medicamentos e insumos. Garantizar que la distribución de medicamentos e insumos se realice empleando también el informe de movimiento de los insumos. También tenemos la región antes de lo que es también los PES, ¿verdad? Que significa
primero en entrar como primero en salir, que es realizar el control de inventario físico, analizar periódicamente la información disponible a fin de tomar las decisiones de manera oportuna, monitorear y supervisar el llenado de estos informes elaborados en los centros de salud, en los puestos de salud, en los hospitales, en las unidades de salud de la familia. Retroalimentar a estos servicios sobre las debilidades identificadas, autorizar en los informes de movimiento de insumos la cantidad a despacharse por estos servicios, realizar visitas de campos correspondientes a fin de evaluar el funcionamiento del sistema logístico. Y la información básica del sistema integral de almacenamiento logístico se genera en este nivel. Todos los establecimientos que brindan un servicio de planificación familiar deben registrar el consumo también de sus usuarios. Las responsabilidades que tienen estos diferentes servicios es la de recepcionar y almacenar adecuadamente los medicamentos e insumos entregados mensualmente por el almacén regional. Registrar la información de recepción o entrada de medicamentos, insumos, consumo y saldo, como ya decíamos hace rato, ¿verdad? Tener la entrada, tener la salida y tener también el saldo correspondiente, que no solamente debe coincidir con el papel, sino que también físicamente. Elaborar mensualmente estos informes, remitir mensualmente el informe a la región a la que pertenece, realizar el inventario físico de los medicamentos e insumos cada vez que realice el IMI, el informe de movimiento de insumos significa eso, monitoreo y verificación de los niveles de existencias mensualmente, analizar periódicamente la información disponible a fin de tomar las decisiones de manera oportuna. Y las responsabilidades del área de farmacia en estos diferentes servicios de salud es la de recepcionar y almacenar adecuadamente los medicamentos e insumos entregados mensualmente por la región, registrar la información de recepción o entrada de insumo, consumo y saldo, elaborar mensualmente el informe de movimiento de insumos, remitir mensualmente estos informes a la región a la que pertenece, realizar inventario físico de los medicamentos e insumos cada vez que realice el informe de medicamentos e insumos, monitoreo y verificación de los niveles de existencias mensualmente, analizar periódicamente la información disponible a fin de tomar decisiones de manera oportuna. Y debemos también, por supuesto, conocer para qué sirve la logística. Esto constituye una herramienta básica en la gestión de los servicios de salud, ya que permite monitorear y evaluar los niveles adecuados de existencia y consumo de los medicamentos e insumos con la finalidad de estar adecuadamente abastecido y brindar una atención con calidad al usuario. Tiene sus objetivos específicos también, que es proporcionar los conocimientos necesarios que fortalezcan el desarrollo de capacidades del personal de los diferentes niveles del ministerio en el manejo logístico sobre medicamentos e insumos con el propósito de mejorar los servicios de salud. Brindar una herramienta de gestión que facilite el trabajo de los responsables del sistema logístico en los diferentes niveles de decisión. Contar con un documento de autoaprendizaje accesible y amigable que pueda ser entendido y comprendido por los responsables del sistema logístico en todos los niveles. Hacer cumplir las normas de buenas prácticas de distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos según legislación vigente a través de un sistema de información completo, confiable, de mecanismo de control de inventario y de autoinspección.
También el objetivo de un sistema logístico es obtener la cantidad correcta del producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, en la condición y en el costo correcto. Esto es uno de los principales objetivos. El ciclo logístico es un enfoque sistemático para describir las actividades interdependientes de un sistema logístico, en el cual se puede apreciar que el proceso es un verdadero ciclo continuo basado en la atención de las necesidades de los usuarios. Y acá tenemos también el ciclo logístico que nos habla de lo que es el servicio al cliente, el control de la cadena de los suministros, la organización del personal, el presupuesto, la supervisión, la evaluación, la selección de los productos, la cuantificación, el control de los inventarios de acuerdo al control de calidad y tener que tener también, por ende, la prioridad de esta selección. Los instrumentos del Sistema de Información Logística son también una resolución número 333 del año 2009, donde nos dice claramente que cada uno de los medicamentos para poder ser entregado en la farmacia del hospital, así como cualquier farmacia de venta al público también, debe ser a través de un recetario recibo. Se debe tener la tarjeta de control de inventarios del Cardex, donde vamos a tener reflejado la entrada de los medicamentos, la salida, el saldo, el nombre de los medicamentos, la forma de presentación, si es en frasco, si es en blister, si es en gota, si es jarabe, y más que nada también la fecha de vencimiento. El informe de estos movimientos que se deben hacer en todos los servicios de salud, tanto a nivel regional, a nivel de hospital, centro, puesto de salud y unidad salud de la familia. Y acá tenemos un poquito lo que es el registro que se debe también realizar para poder hacer la reposición de los diferentes medicamentos, donde vamos a tener también el nombre genérico de cada uno de los medicamentos, las cantidades que necesitamos, el valor que lleva también en precio unitario eso, ¿verdad? Y también tenemos el formulario de registro de existencia, que es el CARDEX, donde trabajamos a través de un código para poder conocer el nombre del producto, la forma farmacéutica, como ya recién decía, si es presentación en gota, en jarabe, en ampolla, en comprimido, la concentración, la fecha en que estamos recibiendo ese medicamento, la cantidad que estamos recibiendo, la salida que le vamos a dar, el saldo que vamos a tener, la fecha de vencimiento, el número de lote, también que decía que era importante conocer también el saldo, y hay unos ajustes, como podrán observar ahí, de positivo y negativo. Eso se utiliza cuando nosotros estamos donando un medicamento. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el hospital de Villa Lisa, pero el hospital de Barrio Obrero necesita un medicamento que nosotros tenemos. Entonces, al darle en carácter de préstamo, para nosotros ya va a ser un ajuste negativo. ¿Por qué? Porque estamos restando de nuestro saldo, de nuestro stock, para poder ayudar a ese hospital. Bien, cuando ese hospital nos devuelve otra vez la cantidad prestada, entonces va a entrar en ajuste positivo. Es positivo para nosotros porque estamos volviendo a recesionar la cantidad prestada en aquel entonces. Y ahí van a haber variaciones también en los saldos, tanto cuando sea un ajuste positivo como también sea un ajuste negativo. Y este es el informe mensual del movimiento de los medicamentos e insumos, donde también cada casilla tiene también un dato que ir almacenando también,
que para eso la gente responsable del área de farmacia debe manejarlo muy bien cada uno de estos puntos para poder ir haciendo la reposición de los diferentes medicamentos y de los diferentes insumos. Y tenemos los datos logísticos para las tomas de decisiones, donde los datos deben ser de consumo, de existencia, de ajustes, como ya estábamos mencionando. Otro dato importante es la cantidad a solicitar y el periodo de reabastecimiento, o sea que debemos de tener en cuenta que esa cantidad que estamos solicitando, perdón, va a ser para un mes, para 2 meses o para 3 meses. El sistema de distribución, que constituye una cadena completa de instalaciones y transporte por las cuales tienen que pasar los medicamentos e insumos hasta ser entregados a los usuarios. El sistema básico de distribución, los medicamentos entran por diferentes etapas para llegar al hospital, al centro, al puesto de salud, a la unidad de salud de la familia y a los clientes, que en este caso son nuestros pacientes. Vienen por vía terrestre, vienen por vía fluvial, vienen por vía aérea, ¿verdad? Entonces son diferentes mecanismos también que entran por cómo la manera en cómo entran también nuestros medicamentos al país. El flujo de medicamentos e insumos en el Ministerio de Salud: existe un parque central, existe un parque sanitario regional, existen los puntos de entrega a los servicios, los parques, las farmacias, los hospitales, de los centros, de los puestos de salud, de las unidades de salud de la familia. Y la frecuencia de abastecimiento de medicamentos e insumos es en el parque central anual, en el parque sanitario trimestral y en el parque de los servicios de salud en forma mensual. Estos son un poquito, ¿verdad?, las movilidades en la cual son entregados los medicamentos en los diferentes destinos. El almacenamiento, que es proteger la calidad de los medicamentos e insumos, garantizar la integridad del empaque, asegurar la disponibilidad de los productos para su uso, preservar la vida útil de los insumos, garantizar la seguridad de los insumos y evitar la fuga. Acá tenemos la forma en que deben estar bien almacenados, bien distribuidos, bien con sus logos. Problemas asociados a la distribución y almacenamiento: tenemos las condiciones insuficientes de infraestructura y equipamiento, no cumplimiento de las buenas prácticas administrativas. Bueno, en un minuto se nos corta y con esto terminamos nuestra clase de salud pública para volver a la de marketing. Luego tenemos las herramientas de la logística en el sistema de distribución, donde tenemos también el sistema de asignación, el lazo de abastecimiento, la fórmula general para poder calcular los desafíos que tenemos. Bueno. Los desafíos también, ¿verdad?, que hacen un poquito a que tengamos que tener también para poder ir abasteciendo. Bueno, terminamos y volvemos en minutitos en nuestra clase de marketing.